palabra bajo el sol de los venados. Ñocakai coyur musgoimanta tutac, ima rupai ninapay musgoy, machucuna churaikai tillanacuna, nuna piti soncoipay, punchaypay kai, guiñay, kai guañuy, kai jamoy guiñac kai, ni sanampachay, kai cuna taquicuna. En el sueño de la noche soy estrella que enciende el fuego de lo soñado. Los ancianos acomodan sus banquitos para animar el corazón del tiempo. Nacemos, morimos y volvemos a nacer, nos escriben con la seña de sus cantos. Fluía la palabra, despacio, de su boca salían humeantes los sonidos combinados entre el español y las hebras coloridas de su lengua nativa. Iba sacando de un pequeño poporo la harina de piedra, el mambe, para acompañar la hoja de coca que masticaba, y mientras señalaba hacia el horizonte de un cerro muy elevado en una comunidad registrada en los archivos del olvido de este país, él iba diciendo: lo desconocido detrás de aquella montaña, por bondad o por desgracia, no sabemos, pero estamos aquí entre peñas y abismos, del frío partido los talones y a la espera de algo que llegará, pero no sabemos qué es. Miren el guarango, se sostiene sobre la roca y el viento a querer desraizarlo como si no valiera el esfuerzo que se hace para vivir en paz en cualquier rincón de la madre tierra. Aquí somos frianos y hacia abajo calentanos, y por donde se pierden las nubes, ni frianos ni calentanos. No sé qué serán, pero eso tiene que ver con la sangre de cada uno. Aquí, con la montaña nos miramos y en silencio, con las orejas atentas, esperamos un buen sol de venado que venga a calentar los huesos y a curar las penas con la medicina de los abuelos que defendieron estas tierras a pesar de todo lo sucedido, porque mucho es lo que nos han quitado. Ella escuchaba mientras torcía con sus manos los hilos de cabuya de una jigra pucha que llevaba tejiendo ya varias lunas. Era una mujer trabajadora del tejido, conocedora de medicina, partera, sembradora de maíz, conocedora de la buena elaboración de la chicha, compañera de los caminos y la chagra, y como buena guarmi, acompañaba en silencio los trabajos del campo. Pero claro está dicho, silencio no era un silencio reprimido, sino un silencio activo, aquel en donde se guarda la reflexión, la lectura de los caminos, el sentir de la montaña, el orden de la casa y la intuición sobre lo fundamental en el proceder de la vida. Así va caminando y moviendo sus dedos sobre el tejido y plasmando milimétricamente los principios que tienen que ver con el amaqueya, amayuya, amasúa, de no ser mentiroso, perezoso ni ladrón. Compartían lo que estaba al alcance desde lo que daba la madre tierra y estaban atentos a las labores comunitarias. La mayor dificultad en la comunidad, objeto de este relato, tenía que ver con la escasez de tierra para sembrar, para criar algunos animalitos o para tener un excedente en el cultivo de alimentos. En la medida en que la familia iban creciendo, la tierra se iba encogiendo, y si pensaban avanzar con la pala al hombro hacia la montaña, se encontraban con el bosque, las fuentes de agua, el páramo y la eterna mirada hacia el horizonte, divisando la enorme extensión de la planicie verde llena de caña
y sombras que el sol iba señalando. Este día, como cualquier otro, la Guarmi, con su excepcional silencio reflexivo, escuchaba, miraba al horizonte y guardaba palabra para el momento necesario. Ella recogió las hebras del tejido de cabuya y también esperó el sol de los venados. No había prisa, y por cierto, el paso del tiempo era leído en la sombra que se proyectaba sobre los grandes cerros. Falta tiempo para las 3, dijo él. A la vez recordó que en tiempo antiguo los espíritus gobernaban sobre todos los lugares y que el venado era la presencia de un espíritu en la tierra y que eso siempre había sido así entre los runa, y lamentó que ahora no se tomara el tiempo necesario para contemplar el horizonte y tomar el sol de los venados u ofrendar a Jucas en la montaña como el espíritu que cuida el bosque, así como siempre se había hecho para el reencuentro con los seres sagrados de la montaña y el bosque. En su palabra trajo el recuerdo sobre los espíritus que también habían sido desplazados de los corazones humanos y de la madre tierra, cómo se habían internado más hacia la montaña. Recordó a su generación, a los abuelos que anduvieron embolatados en guerras que no eran suyas, las guerras entre liberales y conservadores. Puso de manifiesto que la palabra antes valía mucho y que ahora ya no vale nada, porque se presenta como palabra real y que termina siendo mentira, porque no se cumple lo hablado. En aquel pensar en voz alta, recordó los nacimientos de guaguas, los rituales para adquirir el nombre de una persona, el entierro de la placenta, los mensajes del fuego, la lectura de la luna y las estrellas, el sentido de caminar, y recordó a los muertos en la comunidad. Recordó a aquellos muertos que han seguido regresando a la comunidad para recordar la memoria como una fuente valiosa. Suspiró recordando cada uno de los esfuerzos para mantener comunidad, unidad y sentimiento. Su mirada cambió cuando sonó un estruendo al otro lado de la montaña, como si fuera el sonido de un disparo. Hoy ya no es lo mismo, dijo ella. Ahora viene gente de otros lados, gente que uno no sabe qué es lo que quieren. Vienen armados hasta los dientes y dicen que la revolución, y uno no sabe qué es eso. Se les da de comer y se los atiende bien como debe atenderse a una persona sin importar su origen. Pero luego vienen los soldados preguntando por los primeros y uno que va a saber para dónde se fueron o qué es lo que hacen. Y entonces uno también atiende a los soldados como debe ser, como personas que merecen un buen trato. Pero la verdad, lo cierto es que ya no estamos tranquilos como antes, concluyó ella. Ya no tenemos la tranquilidad para tomar el sol de los venados. De su mochila, él extrajo una botella de aguardiente con plantas medicinales y remojó los dedos para ofrecer bebida a los espíritus. Con los dedos soltó varias chispas de aquella agua ardiente que calentó el aire. Luego sirvió para su mujer y él se tomó su buen matado. Desde el lugar en que estaban sentados podían divisar los caminos en zigzag. Algunos indígenas laborando sobre las faldas de la montaña, el humear de algunas casas, las peñas, los enormes abismos y abajo el río que serpenteaba con su blanco vuelo. Los dos estuvieron de acuerdo que el río había mermado su caudal y que los sembrados de maíz eran hermosos. Recordaron a los hijos de la comunidad que les tocó salir del territorio por temor a ser reclutados por grupos armados. Hicieron memoria sobre aquellos jóvenes que se habían ido a la guerrilla
por rebeldes o por enamorados, y que habían vuelto a la comunidad arañados el cuerpo y el alma. La manera como se fueron armonizando casi solos y la manera como retornaban poco a poco al ritmo de las propias tradiciones y el empeño que ponían ahora para ayudar a conservar las costumbres. ¿Recuerdas, Emilia?, dijo él, la hija de don Ramón. Dicen que le quedó un hijo de un guerrillero y que después se lo llevaron para la ciudad. Ella también se fue de la comunidad. Más allá de esas montañas estará y un día volverá a estas tierras porque aquí está sembrado el ombligo y por lo menos aquí hay un lugar donde morirnos decentemente. Esto parece no tener fin, repitió él. La guerra es una enfermedad que toca curar. Miren nomás, aquí vinieron de estas otras tierras y le dijeron a la gente que la goma de amapola traería mucha ayuda para todos. Y miren que por el mal uso de tan hermosa planta, lo que trajeron fue muerte y tristeza para muchas familias. Vino una guerra entre familias, el orgullo, la ambición y los espíritus negativos se tomaron las calles y parecía que la plata lo era todo y después solo quedó la tristeza y los trastes viejos que algunos compraron y de lo cual solo quedan latas y tornillos oxidados. Y miremos cómo nos ha tocado para sostener la parte indígena, dijo él, luchar contra los vicios que quedan de esas enfermedades, la arrogancia, el orgullo, la desmemoria de algunos hombres y mujeres, mientras los gobiernos y los políticos siguen riendo de nosotros porque para ellos es mejor que nos acabemos. Y mientras tanto, siguió diciendo él, nosotros que no sembramos amapola, ni nos fuimos con grupos armados, ni hemos conocido lo que es ayuda de gobierno alguno, seguimos aquí sembrando comida y visitando a nuestros espíritus que nunca nos han abandonado y son ellos, nuestros antepasados, los que nos acompañan para seguir haciendo resistencia a todas estas cosas que no nos han dejado vivir en paz. Se miraron como tratando de encontrar respuestas entre sus ojos, pero no había respuesta alguna porque hay enfermedades que son ajenas a la comprensión de la montaña y a la gente de la tierra. No se entendía, por más vueltas que le daban al asunto, cómo en un retazo de tierra, que era el único universo que tenían para la comunidad, se hubieran dado tantos problemas en 50 años, tantas incomprensiones, roces, discriminación, olvido y tantos desatinos tan solo por querer vivir con lo que brinda la madre tierra y la belleza que prodiga el universo. Terminó de hablar, escupió el bagazo de la coca masticada y volvió a mirar al horizonte. El sol de los venados ya iba llegando. Venía corriendo por entre los cerros. Traía en sus brazos muchos venados. Antes de que llegara al sitio donde estábamos, él se recostó sobre una roca y estiró las piernas, y ella, siempre previsiva, sacó de una jícara pucha un pan de maíz, un frasco lleno de agua de panela y unas papas cocinadas. Arrímense, dijo. Es mejor esperar el sol de los venados con algo en la panza. El sol de los venados llegó. No se vio por ningún lado a un venado, pero se sintió muy cerca y en la sangre. Era algo suave y tibio. El viento movió los pajonales y sobre los árboles alguien tamboreó una danza. Vino una tibieza muy singular sobre el cuerpo. Aprovechamos todos para dejar calentar la espalda y ponernos boca arriba hasta entrar en un sueño bien acogedor. Una risa unida a las frases cortas nos regresó a la realidad. Ya es hora de ir alistando para caminar, porque si no la lluvia nos dejará
como venados corridos, era ella mientras acomodaba sus tejidos y algunos elementos donde llevaba el almuerzo. Él se brotó los ojos, tomó unas hojas de coca, preparó unos quintos y los elevó a lo que quedaba del sol de los venados sobre la montaña y comenzó a invocar para que todo lo hablado, sentido y soñado permitiera curar el corazón, enviando los mejores deseos a los 4 horizontes, que es donde moran los más antiguos espíritus del venado del sol. Este por Robertico, que se fue a la ciudad, fue diciendo, para que nunca pierda su condición de buen indígena, siendo honrado y un runa ejemplar. Este por Mariela, para que le vaya bien en el territorio del marido, replicó. Este por la comunidad, para fortalecer la unidad, la fuerza y resistencia contra todos los males que hoy día nos aquejan. Y este, dijo, pasándolo por encima y alrededor de su cabeza y la de su mujer, para que los apus nos conserven sanos por los caminos, por la casa, y para que nunca nos falte el maíz, la coca, la chicha, el agua y el amor para seguir aprendiendo y enseñando a vivir en paz. Los dos mirando al horizonte sobre el sol de los venados me llenaron de alegría y de nostalgia. Escucharlos hablar de los 50 años de luchas para poder vivir, de las esperanzas en un mundo mejor, del olvido en lo alto de la montaña, de los espíritus y el constante renacer, era igualmente mágico como el sol que caía sobre sus cuerpos. Sin embargo, quedaba un mal sabor porque los protagonistas de este relato eran mis padres y yo estaba escuchando a la orilla del camino y sentía que se estaba compartiendo palabra de resistencia de 50 años. Era mucho tiempo confiando en la palabra de políticos que trepaban a la montaña por los votos y que luego de ser atendidos con gallina, flautas y tambores, no se los volvía a ver. En el alma también llegaba un mal sabor porque eran 50 años del destino de una comunidad sumida en el olvido y a la merced de pequeños programas risibles como aquel cuando llegó a la escuela la pastilla roja para protección de los dientes y en donde se hizo el ensayo para ver si funcionaba como flúor dental o también el programa del tarro de aceite para el internado escolar con la marca norteamericana. De resto, nada para este pueblo enclavado en la más alta montaña. El sacamuela llegaba cada año. El cura también cada año a desenterrar a los muertos para darle los santos óleos y poner en orden, según él, a los indígenas que ya habían vivido en concubinato, porque la costumbre del periodo del amaño no era de Dios, sino del diablo, y que según el cura hacía parte de un terrible pecado. Rápidamente, mientras ellos recogían sus cosas para comenzar a caminar, repasé en la memoria los años recorridos, la palabra desgastada en programas obsoletos, en líderes colonizados que vivían de lo indio, pero estaban perdidos de su mundo indio, en alumnos y profesores que seguían aplicando viejos modelos de educación y en aquellos más osados que habían atravesado la línea de lo impuesto para hacer florecer las tradiciones, para despertar los espíritus de la montaña y dar vida a los fuegos sagrados, y que habían sufrido burlas e incomprensión y olvido por sahumar y descolonizar el pensamiento de algunos líderes. Recordar es vivir, dice el refrán popular. Entonces respiré profundo por un instante y desde la memoria recordé aquellos momentos cuando los trabajos realizados permitieron fortalecer los cabildos indígenas, los gobiernos propios, las maneras de organizarse para seguir existiendo como hijos de pueblos originarios.
las flautas, los tambores, la chicha de maíz, los caminos, el baile y el amor. ¡Ah, qué alegría!, pensé, y esta vez respiré suave, pensando en el arte del amor y el enamoramiento en comunidad, en los fuegos bajo la luna, en la palabra y lengua de la tribu que había sido despreciada y avergonzada. Era mucha historia de sacrificio, pero también de maravillosas enseñanzas que va tejiendo la vida. Y entonces, como en círculo, otra vez danzando junto a las huacas, hablando con los espíritus, con los verdaderos seres que han acompañado nuestras luchas y que siempre han permanecido atentos a que sus hijos no olviden sus principios, sus raíces, la medicina de la tierra, el sentido de la vida. Así estén en campo o en ciudad, seguir curándose y ayudando a curar los males de la humanidad con verdad y no con falsedad, como lo hacen algunos michus que han caído en las enfermedades de la ambición y la codicia. Seguramente respiré profundo, tendido boca arriba y con los ojos cerrados, porque el abuelo me dijo: muchacho, ya nos vamos a ir caminando porque el sendero es largo. Entonces caminamos y mientras bajábamos la empinada montaña, recordamos muchas cosas de la comunidad, palabras, acciones hechas y lo que no se ha podido hacer por la violencia, que siempre ha estado presente como un fantasma o como una enfermedad que hay que sacar de la mente y el corazón de la gente. Cuando llegamos al caserío, había preocupación de la comunidad porque se informaba sobre algunos enfrentamientos de grupos armados en lo alto de la montaña, por el lugar en donde plácidamente se recibía el sol de los venados. Lo cierto es que los espíritus no dejaron ver ni percibir dicha situación, y mirando desde el punto hacia la montaña, las nubes se transfiguraban formando 3 venados: Taruca Yuyay, Taruca Munay y Taruca Samay, los venados de la memoria, el amor y el aliento de la trascendencia. Visiones estas que confirmaban que la resistencia a la muerte desde la memoria ha posibilitado el renacer permanente y que el universo siempre está atento al buen vivir de sus hijos, a la conexión con la madre tierra y a la posibilidad de pasar por este mundo aprendiendo a amar la vida en todas sus dimensiones, colores y formas, para equilibrar las fuerzas ante el odio, la ambición y el olvido.